Shalom, bueno, en esta hora vamos a tener un tema bien interesante. Quiero saludar pues primero que todo a todas las personas que nos van a escuchar en diferido en esta enseñanza. Que nuestro amado Yahweh sea abriéndoles el entendimiento, nuestro Padre Celestial permita que su palabra llegue a nuestros corazones. Él mismo prometió que Él sería quien colocaría su palabra, su Torá, en este tiempo final en todos nuestros corazones, en aquellos que le pertenecen, en su pueblo, en esas 10 tribus que Él esparció por el mundo y que está llamando en este precioso tiempo final. Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que ha sido muy polémico, un tema pues que el Eterno me ha permitido preparar. Va a ser un estudio corto. Voy a tratar de tocar los temas más, más importantes de este estudio. Los vamos a presentar y lo vamos a hacer siempre conforme pues a la escritura. Siempre el fundamento, yo lo he dicho, de cada enseñanza que el Eterno me ha permitido presentarle a los hermanos, siempre ha sido basada en su palabra. Y bueno, para esta hora el tema va a ser la preexistencia de nuestro Mesías. Vamos a hablar de la preexistencia de nuestro amado Yeshua. Vamos a ver qué nos enseña la palabra, ya que pues por ahí he visto en internet muchas enseñanzas un poco erradas, donde están diciendo que nuestro amado Mesías, nuestro amado Yeshua, es nuestro Padre Celestial, que es el mismo. Entonces vamos a entender en esta noche, conforme a la luz de las Escrituras, cuál es la verdad que nos presenta, cuál es la verdad que nos vino a presentar nuestro amado Mesías. Y pues como la escritura desde siempre pues ha establecido esos maravillosos misterios que nos están siendo revelados en este tiempo final. Bueno, le pedimos a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Yahweh, pues que sea guiándonos conforme a su palabra, que no sean mis palabras, sino sean sus palabras en mi boca, y que sea de mucha edificación este estudio para muchos de los que yo sé que van a estar escuchando esta enseñanza. Bueno, sin más preámbulos, hermanos, voy a comenzar con el tema. Vamos a tomar como referencia Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 30. Vamos a leer en el versículo 4. Yo voy a leer así como muy pausadamente, porque así es como se tiene que estudiar la escritura, despacio, lentamente. A ver por dónde nos lleva el Ruat de nuestro amado Padre Celestial en esta hora. Y dice su palabra de la siguiente manera. Aquí el rey Salomón nos va a hacer una serie de preguntas. A Salomón el Eterno le dio mucho conocimiento, le dio mucha sabiduría. Y pues él hace aquí unas preguntas, por supuesto, él conociendo las respuestas. Vamos entonces a ver cuáles fueron las preguntas que él nos hace en Proverbios capítulo 30, versículo 4. Y dice la palabra así. ¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Quién ha recogido los vientos en el hueco de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién ha establecido todas las extremidades de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí? ¿Lo sabes? Qué interesante porque aquí van a ser los versos. Esta palabra, estos versos de Proverbios van a ser la base para que el Eterno nos empiece a encaminar y a mostrar de qué está hablándonos y qué preguntas son las que nos está haciendo aquí el rey Salomón. Y vamos a ver cuál es el nombre y el nombre de su hijo. O sea que aquí nos está hablando de dos deidades. Aquí nos está hablando de dos identidades, del Padre y del Hijo. Cuando hablamos de la palabra Elohim, tenemos que tener claro, hermanos, que esta palabra Elohim en hebreo es un plural. Es un plural donde en este plural aparecen, no es un singular de una deidad, sino es un plural de deidades. Y en estas deidades podemos ver claramente cómo las escrituras nos van a ir mostrando quién es verdaderamente Elohim, o qué compone la palabra Elohim, más bien sería. Vamos a empezar contestando la primera pregunta que nos hace
el libro de los Proverbios, donde él nos pregunta que quién ha subido al cielo y quién ha descendido del cielo. La respuesta la tenemos en el libro de Juan, Johanán, en el capítulo 13. Vamos al capítulo 3, perdón, hermanos. En el capítulo 3 vamos a leer el verso número 13. Aquí estas son palabras de nuestro amado Yeshua. Aquí nuestro amado Yeshua nos va a contestar a esta pregunta. Dice: nadie ha subido al cielo, sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá el mismo Mesías, nuestro amado Yeshua, nos está contestando a la primera pregunta que estableció Salomón en los Proverbios. ¿De quién ha subido al cielo y quién fue el que descendió del cielo? Aquí Yeshua nos está declarando que Él, el Hijo del Todopoderoso, es el único que ha venido de la eternidad y quien volverá a la eternidad. Y eso sucedió, hermanos. Eso sucedió. Porque indiscutiblemente, desde que Él comenzó su ministerio, aproximadamente a los 30 años, porque pues ya en un estudio tenemos claro que el ministerio de Él duró aproximadamente 1 año y unos meses, no murió a los 33 años, como nos habían enseñado en la cristiandad, sino Él murió aproximadamente como a los 31 años pasaditos. Y desde que Él empezó su ministerio, Él empezó a declarar que Él era el Hijo de nuestro Padre Celestial. Todo el tiempo, cuando empezamos a escudriñar nosotros los evangelios, nos damos cuenta, hermanos, que en todos los evangelios Él declara que Él es el Hijo del Todopoderoso. Y bueno, más adelante vamos a estarlo mirando, más adelante vamos a estar estableciendo, pues conforme a la palabra, que Él pues es ese ser que indiscutiblemente vino de la eternidad y estuvo en medio de los hombres en un cuerpo que fue diseñado por nuestro Padre Celestial para que el Espíritu de Él habitara, de nuestro amado Mesías. Entonces ya vamos respondiendo a los interrogantes y a las preguntas. Ya tenemos esa primera pregunta resuelta. Ya sabemos que el único que ha descendido y que ha vuelto a la eternidad es nuestro amado Yeshua. Y nos lo está declarando en preguntas Salomón, tantos miles de años atrás, antes de que viniera el Mesías. Continuamos con la otra pregunta de Salomón. ¿Quién ha recogido los vientos en el hueco de su mano? Es maravilloso, hermanos, como el libro de Isaías nos lo declara. En el libro de Isaías vemos la declaración de la pregunta que nos hace Salomón. En Isaías capítulo 40, vamos a leerlo, Isaías en el capítulo 40, en el verso 28, vamos a darnos cuenta pues de la evidencia de lo que nuestro Padre Celestial hace y el poder que lo identifica, porque es que el poder es lo que lo identifica a Él. Dice Isaías, hace también una pregunta, ¿no lo sabes? ¿No has oído? Yahweh es el Elohim eterno. El Elohim, nuevamente viene la palabra Elohim. La palabra Elohim nuevamente es un plural. O sea que ahí están los dos. Creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga. Y su sabiduría es insondable. Aquí está hablando de nuestro Padre Celestial. Aquí en la referencia de Elohim nos está mostrando al Padre. Que indiscutiblemente el Padre es el que ha establecido y el que conoce los vientos, de dónde salen, a dónde van. En su palabra, en Job también vemos la conversación que Job tiene con el Padre, donde el Padre le declara una serie de situaciones y muestra su grandeza y su poder, porque es que hay un punto importante a aclarar, hermanos, y es el siguiente, que nuestro Padre Celestial, antes de crear los cielos, la tierra, los ángeles, todo lo que existe, lo primero que Él crea de sí mismo es a su Hijo, a nuestro amado Yeshua. Lo crea de su misma esencia, lo crea de sí mismo lo forma. Por lo tanto, Yeshua tiene un principio.
Por lo tanto, Yeshua desde ese momento es. Pero Yeshua tiene un principio, pero no tiene un fin, porque Yeshua es para siempre. Yeshua fue creado por nuestro Padre Celestial para que viviera por siempre y para siempre. Y es más, en Juan 1.1 claramente dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y ahora si nosotros lo miramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en todo el capítulo, todo el tiempo, nuestro Padre Celestial está hablando de su Hijo. Todo el tiempo está hablando de que ahí están los dos, Elohim. Elohim todo el tiempo está siendo presentado como un plural con el cual pues nuestro Padre Celestial manifiesta que en esta palabra Elohim está Él siendo el Padre y su Hijo. Eso lo vamos a ver pues ya un poquito más adelante. Entonces aquí nos evidencia claramente la palabra. Yo les recomiendo a los hermanos que cuando tengan espacio se lean este libro de Isaías. Este capítulo de Isaías 40 es maravilloso. En este capítulo de 40 el profeta nos evidencia las maravillas, las grandezas de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Porque pues siempre han estado los dos, siempre. Desde el principio de todas las cosas, siempre ha estado Él. Por eso la palabra dice que Yeshua es el primogénito de toda creación. O sea, es lo primero creado por nuestro Padre Celestial antes de crear todo lo que existe. Pero es el único, claramente lo dice, el único que ha sido creado de la misma sustancia de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, yo me pregunto, si Él fue creado de la misma sustancia de nuestro Padre poderoso y eterno, entonces ¿no es un ser supremo? ¿No es un ser eterno? ¿No es Elohim también? Pero por supuesto que es Elohim también. Por supuesto que Él entra ahí, en esa palabra de Elohim. Por supuesto que Él está junto al Padre. Claro está, y aclarando que Él mismo declara que Él es menor que el Padre es mayor que Él. Él lo declara en los evangelios, en varias ocasiones claramente dice que mayor es el Padre que Él. Es más, en todos los evangelios se muestra la declaración de Yeshua cuando dice que todas las obras que Él hace, no las hace por sí mismo, sino por su Padre, que es quien le ha dado el poder para que las haga en la tierra. Eso es maravilloso, hermanos, cuando empezamos a comprender y a entender y a darnos cuenta cómo estas preguntas nos van llevando a la revelación verdadera, no de fantasías. Tenemos que salir de tantas fantasías que nos han presentado, hermanos, cuando estábamos allá en el cristianismo. Ya tenemos que empezar a ver la palabra del Eterno con madurez. Ya tenemos que empezar a ver las cosas del Eterno no como ese alimento de leche, como decía el apóstol Pablo, al que llaman Pablo, que su nombre verdadero es Shaul, sino que ya se nos dé alimento sólido. Ya es el momento, hermanos, de que empecemos a ver las cosas con madurez, con una madurez espiritual y conforme la palabra nos lo está presentando, sin ponernos a quitarle, ni a ponerle, ni a añadirle. Y yo estoy presentándoles en esta noche este estudio, hermanos, ni siquiera basándome en libros apócrifos, aunque en los libros apócrifos hay mucha historia y mucha información interesante, pero estoy tomando la escritura como tal, y es lo que quiero presentarles. Solamente la palabra escrita, que aunque sí, tiene algunas malas traducciones y en algunos momentos han hecho muy malas interpretaciones, pero ahí está, ahí está. Y hoy en día el Eterno ha permitido que nosotros la escudriñemos, que nosotros volvamos a esas raíces hebreas y empecemos a indagar y a investigar para que esa palabra nos lleve y nos encamine por esa senda de la verdad, como lo dice Jeremías 6:16. Entonces, aquí ya evidenciamos, hermanos, que indiscutiblemente quien ha recogido los vientos en el hueco de su mano, pues es nuestro Padre Celestial juntamente con su Hijo, porque aquí en todas las preguntas aparecen los dos. Próxima pregunta que nos hace Salomón: ¿quién ha envuelto las aguas en su manto? Qué interesante. ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? Nos pregunta aquí el rey Salomón. Y vamos a ver dos aspectos. Vamos a ver primero a nuestro amado Mesías como el Hijo del Todopoderoso, como el ángel de Yahweh,
como el príncipe de Elohim, como el príncipe del ejército del Todopoderoso, porque así es como nos lo manifiesta a nosotros la palabra, así es como nos lo manifiesta a nosotros el Tanakh, que llaman muy mal el Antiguo Testamento, pero para que los hermanos nos comprendan, vamos a leer en Daniel, en el capítulo 12, este libro de Daniel, hermanos, también es otro libro que yo personalmente les recomiendo a los hermanos que lo lean, que lo lean muy detenidamente, que le pidan al Eterno que les dé mucha sabiduría y entendimiento, porque acá en este libro hay cosas maravillosas, hermano, hay misterios preciosos. Dice de la siguiente manera en Daniel. Acá Daniel, después de tener la visión que nos viene narrando desde el capítulo 11, la visión que él tiene donde pues vienen estos ángeles y se le aparece nada más y nada menos que nuestro amado Mesías en el Hijo del Hombre, porque él dice que ve a un hombre como semejante a un hombre, o sea, está viendo un cuerpo, está viendo un ser que se parece a él, no está viendo un espíritu, por ahí un alma, no, hermanos, está viendo a un ser que tiene un cuerpo, porque es un punto importante para poder entender este tema. El mismo Shaul nos declara en Corintios que hay cuerpo celestial y que hay cuerpo animal y que hay el cuerpo humano. O sea, tenemos nosotros un cuerpo humano visible, un cuerpo que se desgasta, que come, que se muere. Pero hay un cuerpo celestial también. Y ese cuerpo celestial también es visible. Y ese cuerpo celestial fue evidenciado en muchos aspectos en la escritura. ¿Cuándo, hermanos? Cuando se le apareció a Abraham, que vino con 2 ángeles. Ahí estaba nuestro amado Mesías. Ahí estaba el Hijo de Elohim, porque Abraham vino, se le postró y lo adoró y le sirvió. Y dice la escritura que estos 3 personajes que vinieron a visitar a Abraham tomaron de la cena que él les preparó, del alimento que él mandó a prepararles, consumieron. O sea que en ese cuerpo eterno, en ese cuerpo glorioso que tiene nuestro amado Mesías, él come. Él puede, si a bien lo quiere, comer, alimentarse. O sea, es un misterio maravilloso, hermanos. Pero no es un fantasma. Simplemente ese cuerpo, hermanos, ese cuerpo eterno, ese cuerpo glorioso con el cual Él se manifestó en muchas ocasiones en el Tanakh. Ese cuerpo glorioso, hermanos, es su cuerpo original. Y ese cuerpo es un cuerpo que se hace visible e invisible. ¿Cuándo lo volvemos a ver nuevamente? Cuando después de que el cuerpo humano en el madero muere, dice la escritura que después de los 3 días Él se levanta de entre los muertos y Él va al Padre, porque su mamá Miriam, a la que llaman María, se presenta ante el sepulcro y lo va a tocar y él le dice: no me toques, mujer, porque no he ido a mi Padre, o sea, todavía no he ido a tomar mi cuerpo glorioso, no he ido a volver a entrar en mi cuerpo original. Por lo tanto, no me toques. Todavía no me toques. Y después que Él toma ese cuerpo glorioso, ese cuerpo maravilloso que es su cuerpo original, cuerpo en el que también muchos que Él levantó entre los muertos, que creyeron en el Eterno, en nuestro Padre Celestial y en su palabra, para testimonio del Padre y primicias, fueron presentados también en esos cuerpos eternos. Esos mismos cuerpos gloriosos y eternos que vamos a tener nosotros, hermanos. Porque Yeshua es la imagen de ese cuerpo que nosotros no conocemos. Y dice la escritura que Él vino y se les apareció un día cuando estaban todos reunidos. Y se les apareció, Él atravesó las paredes, o sea, estaba invisible y se hizo visible. Y dice que todos lo vieron, o sea, está el testimonio de todos los que lo vieron a Él en ese momento, en esa reunión. Y Él pidió de comer y de beber. Comió y bebió. Volvió a hacer lo mismo que había hecho con su cuerpo glorioso, su cuerpo eterno, allá cuando se le apareció a Abraham. Hizo exactamente lo mismo. Volvió a comer y volvió a beber en un cuerpo eterno, en un cuerpo glorioso. Ese es su cuerpo original. Él dejó su cuerpo original en la eternidad para tomar un cuerpo humano. Vino y estuvo sobre la tierra hace 2000 años, viviendo en ese cuerpo humano, en ese tabernáculo humano, por 31 años pasaditos. Después de ese tiempo, ese cuerpo murió. Ese cuerpo desapareció y él retomó su cuerpo original. ¿Y por qué los emisarios, por qué los mal llamados discípulos lo reconocieron?
Porque hermanos, esa misma imagen de su cuerpo eterno fue la imagen de su cuerpo físico. Por eso ellos lo reconocieron. ¿Y porque nosotros cuando seamos transformados nos vamos a reconocer? Porque nuestros cuerpos gloriosos van a ser, hermanos, nuestra imagen, tal como somos nosotros. Así serán nuestros cuerpos gloriosos. Eso es lo maravilloso que el Eterno en este tiempo final nos muestra, nos revela conforme a su palabra. Ahora vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 12, en el versículo 6. Dice de la siguiente manera. Entonces le dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Miren qué interesante. Aquel hombre, aquella visión que él estaba viendo, aquel ser que Daniel describe como un hombre, estaba sobre las aguas del río. Qué interesante. Ahí está la otra pregunta que nos hacía Salomón. ¿Quién fue el que tocó su manto con el borde de las aguas? Aquí está la respuesta. Nuestro amado Mesías. Fue el que ese manto se humedeció cuando él caminó sobre las aguas. Y aquí lo está declarando Daniel. Aquí está nuestro amado Yeshua delante de Daniel, hablando con Daniel, con el cuerpo original de él, en su cuerpo glorioso, en su cuerpo sublime, en su cuerpo eterno. Está caminando sobre las aguas. Aquí lo está declarando Daniel, hermanos. Yo no me lo estoy inventando. Léanlo. Y sigue diciendo. ¿Cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Le hace la pregunta a Daniel al hombre que está sobre las aguas, que venía caminando sobre las aguas. Le contesta nuestro amado Mesías. Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, nuevamente, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive. Solamente Yeshua puede jurar por el que vive, según el orden de Melquisedec. Por los siglos, que será por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Bueno, acá tomada como referencia los versos de Daniel y la experiencia que tuvo Daniel en esta maravillosa visión para demostrar que indiscutiblemente el que está parado en ese momento ahí sobre las aguas de ese río es nuestro amado Mesías, el Hijo de nuestro Padre Celestial. Pero ahí está como su cuerpo original, como el Hijo de nuestro Padre Celestial, pero en su cuerpo original, en su cuerpo eterno. Ahí no está nuestro Padre Celestial, hermanos. Ahí está nuestro amado Mesías. Casi que en todo el Tanakh siempre ha sido nuestro amado Mesías. En muy pocas ocasiones nuestro Padre Celestial habló con algunos de sus profetas. Un caso, por ejemplo, el de Abraham. Ahí nuestro Padre Celestial habló directamente con él. Otro caso, el de Adán. También ahí nuestro Padre Celestial habló con Adán y con algunos otros profetas, pero casi siempre quien hablaba con los profetas era nuestro amado Yeshua, que la escritura lo identifica como el ángel de Yahweh. O sea, esto es maravilloso, hermanos. De verdad que cuando escudriñamos las escrituras y dejamos que el Ruach sea el que nos enseñe, cuando, hermanos, dejamos nuestro orgullo a un lado y le decimos al Eterno que no somos nada, que somos insensatos y necesitamos de su sabiduría, viene, hermano, el Ruach y nos enseña y nos lleva por medio de su palabra para comprender todas estas maravillas tan preciosas, maravillas que proclamó nuestro Mesías hace 2000 años cuando vino sobre esta tierra. Dice en Mateo, en el capítulo 14, vamos a leerlo, en el capítulo 14, en el verso 25. Dice Mateo de la siguiente manera, hermanos. Esto es maravilloso, ¿verdad? Que cuando nos entregamos a estudiar juiciosos, el Eterno es quien nos da de sus maravillas. Dice la palabra de la siguiente manera. Y a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua fue a ellos caminando sobre el mar. O sea, aquí nuevamente aparece Yeshua haciendo lo mismo que hizo con Daniel. Pero aquí está en su cuerpo humano. Aquí está en el cuerpo que se preparó para el sacrificio, porque así tenía que ser, así estaba establecido por nuestro Padre Celestial desde el principio. Desde que Adán y Eva fallaron,
se estableció esta situación. Entonces, aquí vemos nuevamente a Yeshua haciendo exactamente lo mismo que hizo y a lo que estaba acostumbrado a hacer en algunos otros casos con los profetas, a caminar sobre las aguas. Ahí nuevamente, hermanos, su manto, su talit tuvo que haberse enmudecido por las aguas, tuvo que haberse llenado de agua, haberse empapado. Y quizás en la parte de sus pies, como nos hace la pregunta Salomón, ahí está el manto humedecido por el agua. Nuevamente entonces vemos a Yeshua, que es el que está caminando, o sea, está caminando sobre las aguas. Es maravilloso, hermanos, cuando la escritura nos declara y nos muestra, pues cuán grande y poderoso es nuestro Padre Celestial, que todas las cosas Él las tenía reservadas para este tiempo final, para sus escogidos, para que todos los que teníamos que ser despertados en este tiempo final, tuviéramos el complemento de la palabra en su plenitud, hermanos. A nosotros en este tiempo, nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro amado Mesías, de su Hijo, de Yeshua, no nos está escondiendo nada, nos está manifestando todas las cosas y lo único que tenemos que hacer es aceptarlas con humildad. Lo sigue declarando la palabra en el verso 26. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Imagínense, ellos pensaban que era un fantasma, que imagino que fue lo mismo que pensó Daniel cuando lo vio. Pero cuando, en el caso de Daniel, cuando él se le acercó y lo tocó, porque dice en el capítulo 12 que él lo tocó y le dio fortaleza porque Daniel estuvo ayunando durante 3 semanas, 21 días, pidiendo por una petición para que el Eterno le mostrara lo que había soñado porque no lo entendía. Dice que este ser semejante a un hombre lo tocó, lo levantó y Daniel lo adoró. Y hermanos, solamente se puede adorar a Elohim, o sea, al Padre y al Hijo. No hay a nadie más a quien tengamos que doblar nuestras rodillas y eso está establecido en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, donde claramente dice la Escritura que la adoración se le da al Cordero y al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Es maravilloso, es precioso ver cómo la misma palabra pues nos va encaminando, nos va llevando pues por su verdad, porque es precioso, hermano, es precioso como el Eterno nos evidencia que indiscutiblemente nuestro amado Yeshua es su Hijo y ha estado desde el principio de todas las cosas y desde el principio de la humanidad hace 6000 años. Dice más adelantico en este mismo capítulo, a Kefa le pide que le permita ir a él, pero pues él se hunde porque siente temor, ¿no? Le faltó mucho temor. Dice en el 33 del mismo Mateo, capítulo 14, dice de la siguiente manera. Acá hay una manifestación porque todo en la palabra del Eterno en la Torah es con testigos. Ahora vamos a ver qué declararon los testigos que estaban en esa barca. Dice, entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje diciendo, a ver, ¿qué dijeron? Verdaderamente eres hijo de Elohim. Imagínese eso, hermano. Están declarando que verdaderamente él era el Hijo del Todopoderoso, el Hijo sublime y maravilloso que había sido enviado a la tierra con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver más adelantico en el libro de Juan. Ahora vamos a ver algo interesante que corrobora. Bueno, falta una pregunta que esa la contestaremos al final, cuando también nos pregunta él cuál es el nombre y el nombre de su hijo. Ahí nos está hablando de Elohim. Y nos pregunta cuál es el nombre de Elohim y cuál es el nombre de su hijo, ¿no? Y indiscutiblemente, pues ya tenemos claro que Yahweh, pues es el nombre de nuestro Padre Celestial y pues Yeshua es el nombre con el cual nuestro amado Mesías hace 2000 años vino a hacer una función que él terminará cuando venga ahorita en su segunda venida, que es el darnos salvación. Esa es la función del nombre Yeshua, porque el nombre Yeshua, cuando el ángel se le presenta a Miriam
claramente le dice que el nombre que le pondrá a ese niño será Yeshua, y le dice el por qué. Porque Él le dará salvación a su pueblo. Y es lo que nuestro amado Yeshua desde hace 2000 años comenzó y lo sigue haciendo. Y cuando Él venga, pues finalizará esa salvación que Él ha establecido para los suyos, para su pueblo, para sus escogidos, para sus hermanos menores, para ese pueblo maravilloso que nuestro Padre Celestial esparció por el mundo y que hoy en día está siendo recogido por su bendita mano poderosa que es Yeshua, su brazo ejecutor. Yo quiero compartirles también, hermanos, en Génesis. Vamos a leer en Génesis. En Génesis es interesante, hermanos, como desde el primer capítulo, si nos damos cuenta, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, cuando leemos todos los versos de Elohim, acá por ejemplo en el 3 dice: y Elohim dijo que haya luz. O sea, siempre Elohim, siempre Elohim. O sea, todo el tiempo es la palabra Elohim, Elohim. Y si vemos en el versículo 26, nos vamos a dar cuenta, y aquí está la prueba, de que Elohim indiscutiblemente es un plural. Porque miren lo que sucedió aquí en el versículo número 26 de Génesis capítulo 1. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Elohim. ¿Quién dijo? Elohim. ¿Y qué dijo Elohim? Dijo: hagamos. O sea que ahí en la palabra Elohim hay un plural. No dice y hago, no, sino dice hagamos. Está hablando en plural. O sea que ¿con quién está hablando nuestro Padre Celestial? Con su Hijo. Le está diciendo a su Hijo: hagamos, porque Elohim es el plural del Padre y el Hijo. Ahí en esa palabra Elohim están los dos. Y esa es la confusión de muchos grupos mesiánicos que están enseñando que Yeshua es el mismo Padre. Ahí es donde se están confundiendo. No se están dando cuenta que esa palabra Elohim es un plural. Y evidencia la palabra que Elohim es un plural porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. O sea, es evidente que indiscutiblemente cuando dice hagamos, pues está con su Hijo. Y indiscutiblemente hacen la humanidad. Y mire lo que dice el verso 27. Y Elohim, o sea, el Padre y el Hijo, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo. O sea, es impresionante. Si nos damos cuenta, todo el capítulo de la creación, donde la creación que nos muestra la palabra de la humanidad, de cuando el Eterno hace esto de la tierra, los cielos, todas estas cosas que nos declara sus constelaciones, siempre dice Elohim, Elohim. O sea, que nuestro Padre Celestial, con nuestro amado Mesías, con su Hijo, nuestro amado Adón, nuestro Yeshua, siempre estuvieron los dos haciendo las cosas, nuestro Padre Celestial y su Hijo, siempre presentes como Elohim. ¿Y para quién hizo y por qué nuestro Padre Celestial hizo con su Hijo todas estas cosas? Se las hizo para Él, para nuestro amado Yeshua. Por eso nuestro amado Yeshua es quien viene y muere en el madero por nosotros, hermanos. Hay que ponerle sentido. Nunca nuestro Padre Celestial, pero sí su Hijo. Y su Hijo, nuestro Padre Celestial, lo envía y es el que siempre ha sido enviado por Él desde la eternidad. En todo momento, aún en el Tanakh. Veamos lo que dice, por ejemplo, el libro de Éxodo. Vamos a ver, esto es bien interesante. Éxodo en el capítulo 9, en el verso número 10. Aquí Yahweh está teniendo una conversación con Moshe cuando le está dando una serie de órdenes. Aquí le está dando una serie de órdenes a Moshe. Y vamos a ver pues qué son esas órdenes. A ver, Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Vamos a leer el 20 y el 21. Vamos a ver qué le dice nuestro Padre Celestial a Moshe. Porque aquí, hermano, vamos a tener más claro el panorama
del que verdaderamente nuestro amado Yeshua estaba ahí presente y siempre ha estado presente desde el principio. Mira, estas son palabras del Padre. Mira, le dice Yahweh a Moshe, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te cuide. O sea, ¿a qué envió a Yeshua? A que cuidara a Moshe en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Nuestro Padre Celestial preparó ese lugar allá en el monte, donde él iba a entregarle la Torá a Moshe. ¿Y quién lo iba a llevar hasta allá? ¿Quién lo iba a proteger? ¿Quién iba a estar con él? Ese ángel del cual nuestro Padre Celestial le está declarando aquí a Moshe que le va a enviar. ¿Qué más dice? Miren lo que dice el 21, hermano. Es una orden la que le da nuestro Padre Celestial, o un consejo. Hazle caso y obedécelo. No lo desafíes, que no perdonará las ofensas de ustedes. Pero ¿por qué no perdonaría las ofensas de ellos? ¿Y por qué tenía que obedecerlo y hacerle caso? ¿Por qué? Pues mi nombre está en él. Porque nada más y nada menos, en ese mensajero que el Eterno estaba poniendo delante de él, en ese hermoso príncipe, nada más y nada menos, nuestro Padre Celestial estaba enviando a su Hijo, porque a su Hijo es al único que nuestro Padre Celestial le pone su nombre. Porque nuestro amado Mesías, su nombre original en la eternidad, es Yahweh, igual que su Padre. Y ahí es donde caen las personas en el error, porque no entienden, no saben diferenciar que aunque nuestro Padre Celestial se llame Yahweh y su Hijo se llame Yahweh en la eternidad también, no son el mismo. Nuestro Padre Celestial no tiene principio, hermanos. Pues hasta donde la Escritura no lo ha narrado y mencionado, Él no tiene principio ni jamás tendrá fin. La Escritura declara que nadie jamás ha visto al Padre. Nadie. Todo el tiempo han visto a nuestro amado Mesías, que es Yahweh Hijo. En el mal llamado Antiguo Testamento, todo el tiempo era Él quien se le apareció a Jacob en la zarza, quien luchó con Jacob y bendijo a Jacob y le cambió el nombre a Jacob. Todo el tiempo es Él. Cuando se le apareció a Gedeón como el príncipe del ejército del Elohim viviente, y Gedeón se postró y lo adoró. ¿En qué parte de la Escritura nos muestra que alguien haya adorado a un ser que no sea Yahweh, que no sea Elohim? Pero lo estaba haciendo correctamente, porque el Hijo merece la adoración y el Padre se la ha dado, y se la ha dado desde el principio, hermanos. Y es declarado en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, cuando dice que toda rodilla de los que están en los cielos, mire cómo empieza, de los que están allá en la eternidad, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, se tendrán que postrar y adorar al Cordero, a nuestro amado Mesías y al que está sentado en el trono, o sea, a nuestro Padre Celestial. Aún el mismo Mesías, hermanos, declara que en el milenio, dice el libro también de Oseas, que Yahweh, y Malaquías también lo dice, les recomiendo que lean esos capítulos, son maravillosos. Dice que en aquel día, en ese día glorioso y sublime, cuando venga nuestro Todopoderoso, dice que ese día Yahweh será su nombre. O sea, ya no va a ser más Yeshua. Cuando Él venga y empiece a gobernar en el milenio, ya va a gobernar con su nombre original, el nombre que Él siempre ha tenido desde el principio que le dio su Padre, que es Yahweh. Y dice que todos le conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Y así será, hermanos. Todos en ese tiempo, en el tiempo del milenio, sabrán que Él es el Hijo del Todopoderoso, comprenderán que Elohim es el Padre y el Hijo, comprenderán que por medio de su Hijo, que es Yeshua, es que podemos y vamos a llegar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo? Después del milenio. Porque claramente la Escritura dice que cuando finaliza el milenio, Él mismo le va a entregar cuentas a su Padre y le va a entregar pues todo, le va a entregar lo que hizo en estos 6.000 años con respecto a esta humanidad. Todas las cuentas serán entregadas de parte de Él a su Padre, y dice que Él mismo se sujetará en ese momento al Padre.
O sea que ahí será cuando nosotros también conozcamos a nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre Celestial directo, porque ya estaremos en cuerpos gloriosos. Mientras estemos en cuerpos humanos, no podemos ser hijos directos de Él. Somos hijos adoptados y por fe, solo porque lo creemos. Pero cuando estemos en cuerpos gloriosos, verdaderamente seremos hermanos de nuestro amado Yahweh, hijo, de nuestro amado Yeshua, y seremos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial en esos cuerpos gloriosos. Es maravilloso, hermanos, como la Escritura misma es la que nos presenta las evidencias, la que nos presenta este maravilloso tema de la preexistencia de nuestro amado Mesías. Y es importante que nosotros lo declaremos, que nosotros lo enseñemos, que nosotros lo demos a conocer, hermanos, porque ya tenemos que salir de tantas fantasías. Ya tenemos que empezar, hermanos, a proclamar lo que nuestro Padre Celestial nos ha mandado a hacer, que es proclamar su verdad, que es proclamar todo esto que se nos ha sido manifestado en este precioso tiempo final. Ya para terminar vamos a leer en Juan, en el capítulo 17. Este es maravilloso este capítulo. Yo también a los hermanos les aconsejo cuando tengan el espacio, lean este capítulo completo, que este capítulo de verdad que nos edifica en gran manera. Dice la palabra de la siguiente manera. Estas son palabras nada más y nada menos que de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Yeshua. Dice: terminadas estas palabras, Yeshua levantó la vista al cielo y dijo, a ver, vamos a ver qué dijo nuestro amado Mesías. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado autoridad sobre toda persona, para que les des vida eterna a todos lo que le has dado. Imagínense eso, el único que puede dar vida eterna es Elohim, o sea, nuestro Padre Celestial y su Hijo Yeshua, a quien el Padre le dio la autoridad para que hiciera eso. Por eso es que, hermanos, tenemos que comprender que Yeshua sí es parte de la palabra Elohim, que Yeshua indiscutiblemente es un ser supremo, poderoso, es un ser que ha estado desde el principio. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. No podemos utilizar palabras o colocar palabras que no están ahí, que no están conforme lo dice la palabra. Tenemos que enfocarnos en lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Y quién más que nuestro amado Mesías, nuestro amado Yeshua, para terminar este estudio, enseñándonos en este precioso capítulo? Sigue diciendo en el verso 3. Y de esto depende la vida eterna. A ver, ¿de qué depende la vida eterna, hermanos? Vamos a ver de qué depende, dicho por el mismo Mesías. Que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre. Como el único Elohim verdadero. Ahí está, en la palabra Elohim está el Padre. ¿Y a quién más? Y a Yeshua, como el Mesías que tú has enviado. O sea que nuestro Padre Celestial a Él lo envió. ¿De dónde? De la eternidad. Él estaba en la eternidad, en su cuerpo glorioso, con el cual se le manifestaba a todos los profetas, a todos los emisarios, a todos aquellos que levantó para que enderezaran al pueblo de Israel. Él siempre estuvo ahí presente, era el quien venía y les hablaba, el que los despertaba, el que les daba visiones, siempre nuestro amado Yeshua, y fue enviado de la eternidad para que terminara la obra que él mismo había comenzado. ¿Y cómo la terminó? Convirtiéndose en un ser humano, entrando en un cuerpo humano que le diseñó el Padre en el cuerpo de María, el cuerpo de Miriam. Ahí entró el Espíritu de nuestro amado Mesías y ahí habitó por 31 años. Sigue diciendo la palabra. Así que ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. Imagínense, antes que existiera todo, Yeshua estaba con el Padre. Él mismo lo está declarando. Y si no le creemos al Mesías, hermanos, entonces ¿a quién le creemos? Si es que eso fue lo que él vino a hacer hace 2000 años, a declarar que él era el Hijo del Todopoderoso. Y se lo declaró directamente a sus talmidín. Quizás al resto del pueblo, en parábolas y en muchos argumentos, no muy abiertamente, pero a los suyos sí abiertamente les declaró quién era. Aún el mismo Kefa, en algún momento cuando Yeshua les preguntó, ¿y quiénes piensan ustedes que soy? Y Kefa le contestó, al que llaman Pedro, tú eres
el Hijo del Elohim viviente. ¿Y Yeshua qué le dijo? Bienaventurado eres, Kefa, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, o sea, no te lo reveló ningún ser humano, sino ¿quién se lo reveló? ¿Quién? Mi Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre, bendito sea nuestro amado Yahweh. Eso es precioso, hermanos, eso es precioso. O sea que esto viene por revelación. ¿Y quién nos da la revelación? Nuestro Padre Celestial. Y nos la da por medio de su palabra. O sea que no son los seres humanos, no son los hombres los que nos enseñan, sino es nuestro Padre Celestial por medio de su Ruach, el que pone la revelación enfrente de nosotros. Y es Él quien nos la muestra y nos la certifica por medio de su palabra. Esto es precioso, a mí me encanta este capítulo. El 7 dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, indiscutiblemente. El Padre todo se lo ha dado a nuestro amado Yeshua y todo era procedía del Padre. Porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente. ¿Qué conocieron verdaderamente los talmidín, los discípulos? Que provengo de ti. O sea, ellos conocieron que indiscutiblemente Él venía de la eternidad y que había sido creado de la misma sustancia de nuestro Padre Celestial, de su esencia. Y creyeron que tú me enviaste. O sea, ellos estaban teniendo prácticamente que toda la predicación del Mesías clara. O sea, a lo que vino, a declarar quién era Él, a declarar el nombre de nuestro Padre Celestial y a que empezara la restauración del pueblo de Israel. Porque eso fue a lo que Él vino hace 2000 años, por la oveja perdida del pueblo de Israel, y es lo que Él manifestó y a lo que ordenó a sus talmidín, a sus discípulos, que hicieran, a ir por la oveja perdida del pueblo de Israel. Y es lo que nosotros, hermanos, hoy en día tenemos que hacer y proclamar, y por eso es que hacemos estos estudios, para que esa oveja escuche estas enseñanzas y salga de tantas mentiras, salga de tantos errores, y que sea nuestro Padre Celestial tumbando la escarcha de los ojos de todos aquellos de los cuales están escritos en ese precioso libro de la vida, para que Él dé esa salvación que todas esas almas que están allá afuera anhelan. Porque allá hay muchas personas perdidas en las distintas religiones, aún en otras religiones que nosotros ni comprendemos, como los musulmanes, pero seguro que allá hay corazones que le pertenecen a Él, y de allá nuestro Padre Celestial los sacará por medio de su verdad, que es su palabra. Seguimos en el 10. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y me he glorificado en ellos. O sea que todo lo que Él con su Padre hicieron desde el principio es de Yeshua y es del Padre también. O sea, es maravilloso. Esto es precioso, hermanos. Es maravilloso comprenderlo. Dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y no me voy, y yo me voy contigo. O sea, qué declaración tan tremenda. Él volvía al Padre. Padre Santo, protégelos con tu nombre. Por eso es que es importante, hermanos, tener claro el nombre de nuestro Padre Celestial, que es Yahweh, que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Pero por supuesto, cuando tenemos el conocimiento de nuestro Padre Celestial y lo tenemos claro, hermanos, somos uno solo. Uno solos en el Ruach HaKodesh o en el Ruach de santidad. Somos un solo cuerpo, conforme a lo establecido, donde el Mesías es nuestra cabeza y la cabeza del Mesías es nuestro Padre Celestial. Pero en esa unidad, hermanos, en esa unidad es que nos convertimos en uno, mas no es que todos seamos uno. No, todos tenemos una personalidad y todos somos distintos. Pero en cuanto a la unidad del conocimiento, todos vamos encaminados por una misma senda que nos lleva a un solo lugar, que es la verdad de nuestro Padre Celestial. Dice Yeshua, mientras he estado con ellos, yo los he protegido con tu nombre, que me has dado, y los he cuidado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Sí ven? Todo lo que está escrito en la palabra se tiene que cumplir. Pero ahora me voy contigo. Otra vez lo declara Yeshua. No me crean a mí, hermanos. Créanle a lo que está diciendo el mismo Yeshua, nuestro Mesías. Dice que él ahora dice que se va nuevamente con el Padre.
Ahora entonces vamos a seguir viendo lo que nos sigue declarando. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Indiscutiblemente, nosotros no pertenecemos a la raza del maligno, nosotros somos de la raza de nuestro Padre Celestial, del Todopoderoso. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Indiscutiblemente que así es como tiene que ser. Mientras estemos, hermanos, todavía nosotros viviendo bajo este sistema corrupto, pues tristemente vamos a seguir pasando situaciones difíciles, pero Yeshua pide por nosotros. Pide para que nuestro Padre Celestial nos guarde, nos proteja, nos santifique en su verdad. ¿Y cuál es su verdad? El 17 lo dice, tu palabra es tu verdad. Otra declaración de Yeshua, así como tú me enviaste al mundo, imagínate, él estaba allá en la eternidad y el Padre lo envió aquí al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ello, yo me consagro a mí mismo para que ellos también se consagren en la verdad. Dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Y aquí aparecemos todos nosotros y todos los que han creído a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro amado Yeshua. Porque por medio de nuestro amado Yeshua es que entramos al conocimiento de la verdad. Esto es maravilloso, hermanos. De verdad que aquí es evidenciada la preexistencia del Mesías con las mismas palabras de él. Con las mismas palabras. Miren lo que dice el 21. Para que todos sean uno, ¿sí ve? O sea, muchas personas sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero en ningún momento Yeshua está declarando, diciendo que Él es el Padre y que el Padre es Él. No, en ningún momento. Hay que leer muy bien y hay que leer despacito. Aquí claritamente Él está declarando que Él es el Hijo y que así como el Padre lo envió a Él, Él nos está enviando a nosotros a hacer la misma labor que tenemos que hacer porque somos sus hermanos. Por lo tanto, tenemos que participar de la misma manera y en el mismo plan, en el mismo propósito en el cual el Padre lo envió a Él. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, hermanos. Es lo que hoy en día hacemos nosotros en este tiempo final. Estamos llevando esta preciosa palabra, estamos llevando este precioso mensaje para que toda esta palabra sea escuchada por muchos en todas las partes del mundo. Y que el Eterno sea el que se glorifique y despierte a los que le pertenecen, a sus escogidos. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. ¿En qué? En la gloria, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que estén perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Nuevamente aparece la preexistencia de nuestro amado Mesías, para que todo el mundo conozca que tú me has enviado, como también me has amado a mí. Bueno, por todas partes en el capítulo 17, nuestro amado Mesías todo el tiempo está hablando del Padre, todo el tiempo está hablando de donde Él estaba, todo el tiempo está hablando y pidiéndole al Padre, ¿no? Que los guarde, que los proteja. Terminémoslo de leer, dice, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo ha amado nuestro Padre Celestial a nuestro amado Yeshua? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Qué declaración tan impactante y tan maravillosa la que está haciendo nuestro amado Mesías. Él mismo está declarando desde cuándo nuestro Padre Celestial a Él lo ha amado, desde antes de la fundación del mundo, porque Él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, o sea, de todas las cosas. Nuevamente lo reitero, nuestro Padre Celestial, antes de crearlo todo, lo primero que ha creado es a su Hijo. Y es claro y es evidenciado por medio de las Escrituras. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero por supuesto, nadie ha conocido a nuestro Padre Celestial. Y la misma Escritura lo declara, que nadie lo ha conocido y que nadie jamás podrá ver a Yahweh y vivir. Eso dice la palabra. Pero yo te he conocido, indiscutiblemente. Él, que sí verdaderamente lo conocía y venía de la eternidad, él sí no lo podía dar a conocer.
Y estos han conocido que tú me enviaste. Todo el tiempo lo está declarando. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Si ven, hermanos, la importancia del nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bendita sea la palabra de nuestro Padre Celestial. Hay muchos versos más, hermanos, que quizás podría presentarles en este estudio. Este es un estudio muy profundo, muy largo. Yo he tratado de reducirlo lo más posible, de comprimirlo casi para que sea apenas un estudio de 1 hora. Pero de verdad, hermanos, que nos faltan muchos versos donde la palabra evidencia por todas partes. Por ejemplo, cuando la palabra dice, y dijo Yahweh a Yahweh. Ahí está hablando que le dijo el Padre a su Hijo. Cuando se lo dice a Moché en el Salmo 101 dice, y eso también lo trajo a colación el Mesías cuando le dice el rey David, dice, y dijo mi Adón a mi Supremo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿A quién conocía el rey David? El rey David conocía a nuestro amado Mesías, al hijo de Elohim, que también se llama Yahweh. Lo conocía, hermanos. Y por eso él escucha la declaración que hace el padre cuando le dice al hijo, siéntate a mi derecha. O sea, siéntate aquí al lado de mi trono. Siéntate aquí conmigo hasta que yo ponga por debajo de tus pies a tus enemigos. Y eso es lo que Yeshua está haciendo en este momento. Está sentado, está a la derecha del Padre, esperando a que todos los enemigos estén listos para que Yeshua venga a hacer justicia y a acabar de una vez por todas con esa raza del maligno, a ponerle orden a esta tierra y para que empiece ese maravilloso día y precioso de nuestro amado Padre Celestial, que es el milenio. Aquí, hermanos, vemos evidenciado maravillosamente, y me acuerdo tanto que Yeshua mismo les preguntó a los fariseos en aquel tiempo, ¿y quién es? Dicen ustedes entonces que de dónde viene el Mesías, y ellos dijeron, no, es el hijo de David, y entonces los cuestiona, y les dice, pero ¿cómo va a ser el hijo de David? Si David claramente declara que dijo Yahweh a mi Supremo, siéntate a mi derecha hasta que ponga por debajo de tus pies a tus enemigos. ¿Cómo puede ser hijo de David si está declarando el mismo David que es hijo del Todopoderoso? Que nuestro Padre Celestial hizo esa declaración a su Hijo. Eso es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Por todas partes, lo sigo diciendo, hermanos, en las Escrituras, ustedes van a empezar a evidenciar, ustedes escuchando esta enseñanza, van a empezar a escudriñar las Escrituras, van a empezar a leer en muchos aspectos en el Tanaj, las visiones que tuvieron los profetas, las manifestaciones de nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo, siempre por medio de su Hijo, todo el tiempo. Yeshua, como ese brazo ejecutor. Cuando Moche le pide a Yahweh, Yahweh está muy agradado con Moche y le dice que cuando Moche sube allá y bueno, nuestro Padre Celestial con su hijo le entregan la Torá a Moche. Moche le pide a Yahweh que le deje ver su rostro y Yahweh claramente le declara, le dice que no, que eso no se lo puede, no le puede conceder ese deseo porque ningún hombre jamás lo ha visto a él y vivirá. Pero él le dijo que permitiría que él viera sus espaldas. El Eterno lo coloca en algún lugar determinado, el Eterno pasa en su carro de fuego o en su carro volador o en el instrumento en el que él tenga bien, el mismo instrumento que descendió en el monte, que para mi concepto pues tiene que ser un carro de fuego enorme, una nave nodriza, bueno, eso ya es otro tema. Y claramente dice la palabra que Moche vio como las espaldas de un hombre, pero nunca le vio el rostro. ¿A quién vio Moche? Al Padre, al Padre. O sea que nuestro Padre Celestial también debe tener un cuerpo todopoderoso. Y es que Él es el todopoderoso. Él puede tener lo que Él quiera, hermanos. Cuando hablamos de algo en espíritu, o sea, tenemos que sacarnos como esa imagen de la cabeza de que entonces un espíritu es un fantasma o algo intangible, ¿no, hermanos? En la eternidad hay cuerpos gloriosos, en la eternidad hay cuerpo eterno. Y eso quizás nosotros no lo podemos comprender, porque apenas podemos comprender lo terrenal, ¿cómo vamos a poder querer comprender lo espiritual? Pero sí tengamos claro, hermanos, tengamos claro y dejémoslo claro en esta noche, que la preexistencia de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Yeshua, es una realidad, que Él es el Hijo del Todopoderoso, que Él no es el Padre y jamás declaró eso, nunca jamás.
Lejos esté de nuestro amado Mesías hacer una declaración tal. Y en su palabra, por ningunas partes, aparece esa declaración. Siempre declaró hace 2000 años que Él era el Hijo del Todopoderoso. Y por declarar que Él era el Hijo del Todopoderoso, fue que lo llevaron al madero, hermanos. Cuando estaba Él ante esos impostores allá en esa reunión y le preguntaron y le dijeron bajo juramento, decláranos por el nombre de Elohim, ¿tú eres el hijo del Elohim viviente? Y Yeshua le contestó, tú lo has dicho, sí, yo soy el hijo del Elohim viviente. O sea que ahí vemos aún, a horas de su muerte, siguió declarando quién era él. Cuando estaba en el madero, todo el tiempo se dirigió al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo el tiempo, hermanos, cuando hizo la inmersión en agua, vino una voz desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Siempre nuestro Padre Celestial, allá en las alturas, en la eternidad, dialogando con su Hijo. Cuando se le aparece en el monte de la transfiguración y aparecen Moche y Elías, lo mismo, se acerca un carro de fuego, una nube, y desde ahí una voz sale y dice, este es mi Hijo, a él oíd. O sea, todo el tiempo está ahí el Padre y el Hijo, hermanos. Y eso es lo que significa la palabra Elohim. Que el Eterno les siga bendiciendo a todos grandemente. Espero que este estudio sea de mucha edificación para muchos hermanos. Sigan escudriñando la palabra, sigan mirando más profundamente. Hay muchos textos más, hermanos, pero me llevaría horas presentar tantos textos donde la palabra demuestra que indiscutiblemente nuestro amado Mesías, nuestro amado Yeshua, ha estado desde el principio de todas las cosas. En el Antiguo Testamento mal llamado como el ángel de Yahweh, en un cuerpo glorioso, en su cuerpo original. En el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, como nuestro amado Mesías, en un cuerpo humano. Y después, retomando nuevamente su cuerpo glorioso, su cuerpo eterno, en el cual volverá muy pronto, hermanos, en su segunda venida, porque Él vuelve en su cuerpo poderoso, en su cuerpo glorioso, en su cuerpo eterno. Y es ese mismo cuerpo en el que todos nosotros, los que le amamos y le servimos, anhelamos obtener en ese maravilloso día de la gran transformación de nuestros cuerpos. Que nuestro amado Yahweh les siga bendiciendo a todos grandemente en el nombre de nuestro amado y maravilloso Mesías, Yeshua. Bendito sea Elohim por siempre. Shalom.